Unidos en el nombre de Jesús, nos congregamos para celebrar la Eucaristía. Dios nos llama hacia Él y debemos reafirmar nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios vivo. Vale la pena aprovechar esta invitación y dejar que el Señor nos fortalezca con su palabra y su Eucaristía. Iniciemos cantando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pues hermanos, hoy domingo, el Día del Señor, vamos a disponernos para ofrecer la Eucaristía, para encontrarnos con Él, para recibir la fuerza que necesitamos para seguir caminando. En este día vamos a pedir en la misa, en acción de gracias por 6 años de Ángel Gabriel. También pediremos por la salud de Lucía, de Efraín, de Omar, de Susi, y pediremos también por los hermanos difuntos, Carlos, Mercedes, Manuel Jesús, Virgilio, Rosa María, María Fernanda y María del Carmen. También, pues pongamos nuestra intención en esta misa. A lo mejor tú tienes necesidad de pedir por alguien en particular, por tu salud, por tu familia, por tus difuntos, también ponlos en la presencia del Señor. Y antes de comenzar, purifiquemos nuestro corazón, reconociendo con humildad que somos pecadores.
Tú que has sido enviado para sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad todos. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria, gloria al Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria, te damos gracias, Señor, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria, gloria, gloria al Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor, Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos, Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de las inestabilidades del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Isaías profetiza la necesidad de un dirigente para el pueblo de Israel, alguien que sea capaz de mostrarse bondadoso con la comunidad. Podemos pensar cómo más adelante Jesús elegirá a quien guíe a su iglesia. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo.
Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eleazín, el hijo de Elcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Tu amor perdura eternamente. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Tu amor perdura eternamente. Sentir que estamos en las manos de Dios y que su providencia lo supera todo, nos hace alabarlo y agradecerle que Él sea el principio y fin de cuanto somos y tenemos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Es una cuestión fundamental para nuestra fe. Por eso, la respuesta de Pedro es una clara demostración de cómo él había comprendido a Jesús y de por qué su elección no es una mera casualidad. Cantemos el aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino el Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. Para comprender un poco el Evangelio que acabamos de escuchar, puede ayudarnos un poquito, pues esta cultura del sondeo o de las encuestas, que nos parece a nosotros muy actual. Hoy todo es una encuesta, ¿verdad? Una encuesta para conocer las opiniones de las personas. Se practica un poco por todas partes. Si uno quiere abrir un negocio, hace una encuesta a ver cómo estaría el mercado. Pero sobre todo en el ámbito político y comercial se da mucho esto de las encuestas. E incluso últimamente me mandaban una encuesta que decían que venía de la iglesia y no era verdad, ¿verdad? También Jesús un día quiso hacer una encuesta, un sondeo de opinión, pero con fines, como veremos, muy diversos. No sobre todo político, sino educativo. Jesús, ¿qué quería? Llegada a la región de Cesarea de Filipo, a esta región al norte de Israel, en una pausa de tranquilidad, en un momento tranquilo, y en la que estaba solo con los apóstoles, Jesús les dirige a quemarropa la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Pregunta Jesús. Y parece que los apóstoles no esperaron otra cosa que poder finalmente dar rienda suelta a todas las voces que habían escuchado sobre Jesús, y le van respondiendo rapidísimo. Todos inmediatamente le empezaron a decir: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús no le interesaba medir el nivel de su popularidad o su índice de simpatía entre la gente. La encuesta de Jesús era para saber quién era Él para ellos. Y por eso enseguida les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta segunda pregunta inesperada los sorprende completamente. Se entrecruzan silencios y miradas,
En la primera pregunta todos, ¿verdad? Inmediatamente empezaron a decir, ¿qué dice la gente? Pero cuando él ya pregunta directamente, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Verdad? Esto entonces vemos que no más responde uno. Solo respondió Simón Pedro. Y Simón Pedro le hace esta confesión de fe muy bella. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Una confesión tremenda que estaba haciendo Pedro, una cosa verdaderamente increíble. Podemos ver que entre las dos respuestas hay un salto abismal, hay una verdadera conversión. Si antes para responder bastaba con mirar alrededor y haber escuchado las opiniones de la gente, ahora es otra cosa. Deben mirarse dentro de sí, escuchar una voz bien distinta que no viene de la carne ni de la sangre, sino del Padre que está en los cielos. Y Pedro ha sido objeto de una iluminación de lo alto. Pedro espontáneamente le va a decir a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto no lo dice Pedro por su propia cuenta, sino porque el Padre se lo revela. Se trata del primer auténtico reconocimiento, según los evangelios, de la verdadera identidad de Jesús de Nazaret, el primer acto público de fe en Cristo en la historia. Pensemos en la estela que deja un barco, se va ensanchando hasta perderse en el horizonte, pero comienza con una punta, que es la misma punta del barco. Así sucede con la fe en Jesucristo. Es un surco que ha ido ensanchándose en la historia hasta llegar a los últimos confines de la tierra. Pero empieza con una punta, y esta punta es el acto de fe de Pedro. Así empieza, ¿verdad? El acto de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Inmediatamente Pedro también recibe una misión muy especial, porque le va a decir Jesús como que hace también una confesión para con Pedro. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús cambia el nombre de Simón, como se hace en la Biblia cuando uno recibe una misión importante. Lo llama Kefas, roca, ¿verdad? Totalmente un nombre distinto al que tenía. La verdadera roca, la piedra angular, es y sigue siendo el mismo Jesús. Pero una vez resucitado y ascendiendo al cielo, esta piedra angular, aunque presente y operante, es invisible, pero es necesario un signo que la represente, que la haga visible y eficaz en la historia, este fundamento firme que es Cristo. Y este será precisamente Pedro, Kefas, ¿verdad? Él, y después de él, el que haga las veces de él, como es el Papa, que es sucesor de los apóstoles, ¿verdad? Que es sucesor de Pedro, como cabeza del colegio de los apóstoles. Por eso el Papa representa para nosotros a San Pedro y representa también la roca firme de Jesucristo. Pero sabemos que la roca firme siempre será el Señor Jesús. Pero volvamos a la idea del sondeo y de las encuestas, que a mucha gente le gusta saber, ¿verdad? Hoy vamos a encuestar por esto, encuestar por quién va a ponerse la vacuna, quién no se la va a poner, quién quiere esto, quién quiere lo otro. Recuerdo mucho que para el sínodo diocesano, por ahí de los 80, de los años 90 o 80, no recuerdo, 85, 90, se hizo también una encuesta sobre los sacerdotes. Ya se imaginan ustedes, pues si yo les preguntara hoy, ¿qué opinan del padre Armin? Voy a tener muchas respuestas. Buenas, malas, bellas, buenas, bueno, en fin, ¿verdad? Nos encanta eso de las encuestas. Pues el sondeo de Jesús, como hemos visto,
se desarrolla en dos tiempos, dos preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y en segundo lugar, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Jesús no parece dar mucha importancia a lo que dice la gente. No le interesa saber qué piensan, sobre todo los demás, de él, ¿verdad? Sino qué piensan los discípulos de él. Lo sorprende con esa pregunta cuando les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? No permite que se escuchen, que se escuden tras las opiniones de los otros. Quiere que digan su propia opinión. Y a eso nos invita el Evangelio de hoy. A lo mejor si te preguntaran a ti, ¿quién es Jesús? Dirías, pues es que yo he oído, dicen que Jesús es el Hijo de Dios, dicen que la Biblia dice, no, tú, para ti, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es, verdad? Actualmente también la gente sigue haciendo encuestas sobre Jesús. Jesús siempre va a estar de moda. Miremos lo que sucede en el mundo de la literatura y del espectáculo. No pasa un año sin que salga una novela o una película con la propia visión torcida del que la mueve y desacralizada de Cristo. Por ejemplo, el caso del Código Da Vinci, que muchas gentes me preguntaban, ¿padre, es cierto lo que dice el Código Da Vinci? Claro que no. Esta es la visión parcial de una persona. Pero qué interesante que Jesús sea interesante hoy y siempre. Jesús siempre va a estar a la moda, ¿verdad? Este Dan Brown que escribe el Código Da Vinci es una forma de pensar, pero no es ni lo que está en la Biblia, ni creo que conozca muy de cerca a Jesús, ¿verdad? Así que hay muchas personas, muchos imitadores de este hombre que también están inventando películas, inventando cosas, porque Jesús es interesante. Él, su persona, su palabra, siempre será interesante. Luego están los que se quedan a medio camino, ¿verdad? Como la gente de su tiempo que cree que Jesús es un profeta, uno de los antiguos profetas. Estoy seguro de que Jesús no desprecia estas respuestas, estas opiniones, porque se dice de él que no apaga la mecha que aún humea, ni tampoco quiebra la caña resquebrajada por el viento. Cuando la gente empieza a opinar sobre Jesús, pues Jesús, ¿verdad?, no está en contra de ellos. Qué bueno, ojalá que se vayan acercando de verdad a Jesús. Tienen una idea muy propia, pero muy lejos de Él. Y ojalá que esa forma de hablar de Jesús los pueda acercar, los pueda hacer conocer quién es Jesús. Y no podemos olvidar que es el único que nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hay muchas personas, está Gandhi, están muchas otras personas, ¿verdad?, que hablan inclusive de Dios, pero el único que nos ha dicho que es el camino, la verdad y la vida es Cristo. Y Él mismo nos dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El único que lo ha dicho verdaderamente es Jesús. Con Jesús no se puede quedar uno a medio camino. No hay medias tintas. Existen, fíjense qué bonito, edificios que no se pueden tocar. Como por ejemplo, ustedes ven aquí las iglesias antiguas que tienen las puertas, ¿verdad?, así, de arcos. Pero ese arco tiene una piedra muy especial que une lo que significa el arco. Allá en el mero centro del arco hay una piedra que abraza el arco y lo sostiene. Yo no pudiera quitar esa piedra porque si no todo se viene para abajo. También, por ejemplo, si nosotros queremos otro ejemplo, lo hemos visto en la tele, aunque no hayamos ido a Francia, la Torre Eiffel de París. Si yo le quito una parte de la estructura o un fierrito de esos que está hecho para sostener esa torre,
se viene para abajo, ¿verdad? Nos damos cuenta que si se toca este punto, puede venirse para abajo, se derrumba todo. Así es el edificio de la fe cristiana. Ese punto neurálgico de nuestra fe, esa piedra que une el arco y hace amarrar sobre todo un marco redondo, es en la línea de la fe la divinidad de Jesucristo. No hay otro ser divino más que Jesucristo. Así que si nosotros quitáramos a Jesucristo, todo se vendría para abajo de nuestra fe. Pero dejemos las puertas de las respuestas de la gente y vayamos a nosotros, a los creyentes. No basta que un buen creyente crea en la divinidad de Cristo. Es necesario testimoniarlo. No basta decir, soy cristiano, creo en Jesús. Por eso la pregunta que Jesús hace hoy, tú la debes responder. ¿Quién soy yo para ti? ¿Verdad? Es como cuando le preguntas a un señor que está, ¿verdad?, con una persona, una dama, le preguntas, ¿y quién es esta persona para ti? Ah, pues es mi esposa, o es mi mamá, o es mi hija, o es mi hermana. Bueno, hay una razón, ¿verdad? Dices, ¿quién es para ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Qué significa Jesús en tu vida? Porque si quitamos a Jesús, todo lo que significa la fe se viene para abajo. Pero no olvidemos, no basta creer que Cristo es el Hijo de Dios. Bellísima confesión hace Pedro, que es la primera confesión que tenemos, pero no olvidemos que nosotros tenemos que confesarlo con el testimonio. Si para ti Cristo es la razón de tu vida, demuéstralo con tus obras, demuéstralo con tu actuar, con tu testimonio. Quien lo conoce y no da testimonio de esa fe, pues, y se esconde, es más, podemos decir, es una persona, como Jesús decía ya, es un hipócrita que aparenta creer en Dios y no cree. Aparenta creer en Jesús y no cree, ¿verdad? Él dice, bueno, es que yo sé, he escuchado, pero dices, para mí, ¿qué significa verdaderamente creer en Jesús? Y por eso tú tienes que responderle a Jesús este día. El objetivo del evangelista es no solo hablarnos de cómo Jesús le pregunta a los apóstoles, sino sobre todo llegar a la conclusión de que tú digas, para mí, Jesucristo es la razón de mi vida, es el Hijo de Dios, es el Dios hecho hombre, bueno, todo lo que tú realmente tienes en el corazón. Pero eso sí, no basta decirlo, hay que testimoniarlo. Si Él es lo que tú dices para ti, tienes que demostrarlo. Pídele al Señor Jesús que te ayude verdaderamente a ser un verdadero testigo de Jesús, como dijo Pedro. Y ojalá que el Espíritu Santo, como a Pedro lo inspiró, y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú también, llevado por el Espíritu Santo, con esa revelación del Padre, tú puedas decir con tus palabras y con tu testimonio, Cristo es para mí el Hijo único de Dios, el Mesías, el enviado, el que mueve mi vida, el que me guía, es mi camino, es mi verdad y mi vida. Bien, pues estas cosas que les digo, tenemos que convencernos y tenemos que aprender a confesar verdaderamente nuestra fe en el Señor Jesús. De pie, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nosotros somos familia de Dios y cada vez que nos reunimos para celebrar la Eucaristía, presentamos ante Él nuestras necesidades y los anhelos de nuestros hermanos, los hombres y mujeres del mundo entero. Por eso a cada petición vamos a decir: Jesús, Hijo de Dios, vivo, escúchanos. Todos. Jesús, Hijo de Dios vivo, escúchanos. Por la Iglesia, para que en su predicación y en su acción transmita la única verdad que salva y lleve a todos los que le escuchen al encuentro con Dios. Oremos. Jesús, Hijo de Dios vivo, escúchanos. Por la sociedad civil, para que las relaciones entre las personas se basen en la fraternidad, el respeto, la comprensión y la ayuda solidaria a quienes han sido menos favorecidos. Oremos. Jesús, Hijo de Dios vivo, escúchanos. Por quienes han perdido algún ser querido durante la pandemia y por quienes aún sufren a causa de ella, para que, a través de nosotros, acreciente su fe y fortalezcan su esperanza. Oremos. Jesús, Hijo de Dios vivo, escúchanos. Por los matrimonios de nuestra comunidad parroquial, para que experimenten la cercanía y el amor de Dios y se sientan comprometidos a ser evangelizadores de otras familias. Oremos. Jesús, Hijo de Dios vivo, escúchanos. Por todos los que participamos de esta Eucaristía, para que el Señor nos ayude a conocer más el Evangelio de Cristo y, como Pedro, demos testimonio de Jesucristo. Oremos. Jesús, Hijo de Dios vivo, escúchanos. Haz, Señor, que nuestra fe encuentre siempre su más sólido fundamento en las enseñanzas del Papa, sucesor de Pedro, y que iluminados por el Espíritu Santo lleguemos a reconocerte vivo y glorioso en medio de tu Iglesia, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Este es el vino que ofrecemos, este es el pan que presentamos. Tu cuerpo y sangre hoy será, Jesús. Tu cuerpo y sangre hoy será.
Hagamos oración para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con todos los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Oh, santo, santo, es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio puro y santo que te ofrecemos ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate también, Señor, de tus hijos. Este momento es para que pidas por las personas que viven, que se han encomendado a tu oración, papá, mamá, hermano, los hijos, pide por ellos, los amigos que se han encomendado, todos aquellos que están sufriendo, sobre todo el coronavirus. Pedimos mucho por los médicos, enfermeras, por todos los que están teniendo un trabajo de veras de amor hacia el prójimo. Pidan por lo que más necesiten. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados, la salvación que esperan, te ofrecemos, ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro, Pablo, Andrés, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos, de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna
y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual, digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso, dándote gracias, te bendijo, lo partió, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con bondad, mira con ojos de bondad esa ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe, la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Háganse una cruz sobre ustedes. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Carlos, Mercedes, Manuel Jesús, Virgilio, Rosa María, María Fernanda, María del Carmen, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Pidan por sus difuntos. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedes el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. Nos damos el saludo fraternal de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de Dios vivo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para siempre.
Desde sus hogares les invitamos a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra de salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros, ya que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo, por Cristo nuestro Señor. Algunos avisos. Primeramente, estamos inscribiendo con todas las medidas de seguridad a los adolescentes que por primera vez van a asistir a su curso, ¿verdad? No va a ser presencial quizá, pero hay que inscribirlos. El sábado 29 de agosto a las 5 y el sábado 5 de septiembre a las 5 de la tarde a 6, solamente van con su cubreboca, con todas las medidas de higiene, ¿verdad? Las medidas de protección a anotarse. Los que ya están en segundo o tercero, solamente le llaman a su guía para que puedan, sobre todo, ya continuar su preparación, ¿verdad? Los adolescentes. Esta inscripción es en el Centro Guadalupano, así será el sábado de 5 a 6, tanto el 29 como el día 5 de septiembre. Y como una cuota de recuperación, dan 20 pesos por materiales que les van a ir mandando a los muchachos, que lo tengan muy en cuenta. Quisiera también hacer un comentario, sobre todo ahora por la pandemia, no solamente seguirles insistiendo sobre la protección que debemos hacer, ¿verdad? Siento que, no sé por qué aquí en Yucatán tenemos tantos casos y aquí en Valladolid igual, no me explico, ¿verdad? Como que no tuviéramos cuidado, no tuviéramos amor a la vida, no tuviéramos un poquito de qué sé yo, más responsabilidad en el cuidado que debemos tener en cuanto a esta pandemia. Yo les invito a que no bajen la guardia, ¿verdad? Ustedes creen que me agrada mucho celebrar con esta cosita aquí, claro, yo ando todo el día cuando salgo con mi tapabocas, pero en la celebración es un poquito incómodo. Sin embargo, lo hago para que ustedes se den cuenta que yo también me sumo a la responsabilidad de ir haciendo las cosas. Aquí hablando no solamente sudo mucho, sino que se me dificulta hablar, ¿verdad? Pero lo hago con ese sentido de sacrificio. Y también síganse lavando las manos, todo lo que nos ha mandado, la sana distancia, todo, síganlo haciendo. Y un comentario que quería hacer, sobre todo ahora que por el problema de la pandemia, los cadáveres no se entierran, sino se incineran, que no vayan a dejar las cenizas de sus difuntos en casa. La Iglesia nos aconseja, después de la incineración, hay que llevarlos a sus criptas. No los dejen en casa. Los difuntos tienen su lugar y los vivos el suyo. Tener las cenizas de un difunto en casa es algo psicológico que no nos ayuda a superar un poquitito el duelo, ¿verdad? Y el sufrimiento psicológico, emocional, es mucho mayor. La Iglesia nos ha aconsejado siempre que terminada la incineración, pasen como han pasado muchos, les bendigo sus cenizas y las depositan en sus criptas.
pero no las dejen en casa. Esto no les ayuda en nada. Que los 9 días del difunto, o los 8 días, como lo quieran ver, no, ellos ya están en un lugar. Así como cuando enterramos un cadáver y ya no está con nosotros y hacemos su novenario, su oración, que me gusta mucho que además de hacer ese novenario, participen sobre todo en la Eucaristía, no los dejen en casa. Esto es algo que les daña a ustedes. Acuérdense que dice Jesús en el Evangelio, entre ellos y nosotros hay un gran abismo. Ellos pueden venir para acá y nosotros ir para allá hasta que no nos toque. Entonces, dejemos descansar a los difuntos. Y también vamos a descansar nosotros. Vamos a sentir paz porque ellos ya están donde deben estar. Y tú estás donde Dios quiere que estés. Así que ténganlo muy en cuenta, ¿verdad? Hay personas que hasta con ese afán de que tenerlos siempre, pero dices, ya no los tengo, ya son cenizas, son un signo. Hay que ponerlos en el lugar donde ellos van a descansar, propio para ellos, ¿verdad? Bien, pues yo les aconsejo esto con mucho cariño y no lo dejen en casa, deposítenlo, ¿verdad? Llévenlos a sus criptas, porque ustedes se van a sentir bien. Aunque tengas que hacer la novena, hazla como cuando lo enterramos normalmente. Hay que hacer la novena, no vamos a tener el cadáver 9 días allá, no se puede, ni se debe. También las cenizas, no se puede ni se debe, ¿verdad? Litúrgicamente, las normas de la Iglesia nos dicen eso. Bendición de las cenizas y a la cripta, ¿verdad? A la cripta. Bien, vamos a rezarle a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le rezamos a San Juan Pablo II. Santísima Trinidad, te damos gracias por habernos concedido a la Iglesia, a San Juan Pablo II, porque en él has reflejado la ternura de tu paternidad, la gloria de la cruz de Cristo y el esplendor del Espíritu de tu amor. Él, confiando totalmente en tu infinita misericordia y en la maternal intercesión de la Santísima Virgen María, nos ha mostrado una imagen viva de Jesús, buen pastor, indicándonos que la santidad es el camino para alcanzar la comunión eterna contigo. Concédenos por la intercesión de San Juan Pablo II, si es tu voluntad, la gracia que imploramos con esperanza de sanar al mundo de esta pandemia por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias. Amén. En el nombre del Señor Jesús, podemos ir en paz. Demos gracias.